día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Munilla. Continuamos la explicación de estos puntos del 88 al 90 sobre qué son los dogmas de fe. Una apreciación que es importante. Vamos a ver, a veces se dice que, claro, que es que dogmas de fe hay muy pocos. Las definiciones dogmáticas de la Iglesia a lo largo de la historia no han sido tantas, ¿no? Y de hecho antes os he contado que la última definición solemne de un dogma de fe fue en el año 1950 con la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que fuera de esos dogmas de fe, que en realidad son pocos, el resto de las cosas son, o sea, se puede ponerlas en duda porque no son dogmas de fe. Bueno, pues obviamente no es eso así. Quisiera hacer esta explicación porque es importante. Existe el error de pensar que únicamente tenemos obligación de creer por la fe lo que es dogma de fe. Todo lo demás es dudable, ¿no? O sea, se puede poner en duda siendo católico. Y eso no es verdad. O sea, el hecho de que algunas verdades de fe hayan sido proclamadas como dogmas de fe no quiere decir que sean más verdades, más verdad que las que no han sido proclamadas dogma de fe, ¿eh? Porque el hecho de que hayan sido proclamadas dogma de fe ha tenido como momentos, o sea, pueden tener razones varias, ¿no? Por ejemplo, que históricamente se quiso contestar a una herejía o por motivos catequéticos quiso definirse como dogma de fe. Pero, por ejemplo, hay aspectos sustanciales de nuestra fe que nunca han sido definidos dogma de fe. Por ejemplo, la resurrección de Cristo de entre los muertos. ¿Eso la Iglesia lo ha definido alguna vez como dogma de fe? No, no lo ha definido nunca. Ahora, ¿qué pasa? Entonces es menos importante. ¿Cómo? Es lo más importante de todo. Si no fue definido como dogma de fe es porque, gracias a Dios, pues no hizo falta. Porque no hubo ningún hereje que lo negó. Entonces, digamos, no pensemos que lo que no es dogma de fe es dudable. No, eso no es así. Eso sería una equivocación. Para que la Iglesia enseñe algo como una doctrina infalible o irreformable, basta que el Papa o los mismos obispos enseñen en comunión la tradición de la Iglesia. Y eso ya es una doctrina que se puede considerar infalible y irreformable, aunque no sea dogma de fe. O sea, hay cosas infalibles que son una verdad eterna y irreformables que no han sido definidas como dogma de fe. Claro que las hay. Pues esta misma que os he dicho, como la resurrección de Jesucristo, o otras muchas. Bueno, pues por ejemplo, la Iglesia ha proclamado en alguna ocasión un dogma que dice matar a un ser inocente en el seno de su madre es inmoral. No, eso no lo ha definido nunca como dogma de fe, pero obviamente es una verdad absolutamente pues irreformable, en el sentido de que es definitiva, que forma parte de nuestra fe. O la expresión la anticoncepción es intrínsecamente mala, pues tampoco la ha definido nunca como dogma de fe, pero es obvio que son doctrinas que en sí son infalibles e irreformables. Es decir, que una cosa es que el Papa a veces interviene, como se dice, ex cátedra, para definir un dogma de fe, pues por el hecho de que alguien lo haya negado, o porque catequéticamente conviene hacerlo, pero eso no quiere decir que las demás cosas no formen parte de la fe de una manera segura por parte de todos. En realidad, todo lo que afirma el catecismo de la Iglesia Católica es de fe. Pues por el hecho de que ha sido proclamado como enseñanza de fe por todo el episcopado del mundo entero, en comunión con el Papa, y en continuidad con la tradición de la Iglesia. Es verdad que luego vamos a ver esto, que en un catecismo hay verdades más principales y otras más secundarias. Pero eso no quiere decir que las secundarias sean menos verdad o que no sean también de fe. Pues por ejemplo, la verdad de que Cristo nos ha redimido es más principal que la verdad de la existencia de los ángeles.
Son dos verdades de grado distinto, pero eso no quiere decir que la existencia de los ángeles no sea de fe, es de fe y además, en concreto, es dogma de fe porque ha sido proclamada por la Iglesia. O sea, que es decir, no pensemos que lo que no ha sido proclamado dogma de fe, pues no forma parte de lo que es depósito, de lo que todo creyente tiene obligación de creer. Bueno, pues este es un poco el planteamiento de partida, y hay que decir que el problema principal es que se presenta la autoridad de la Iglesia en materia de fe como si estuviese contrapuesta con la libertad del cristiano. Y esta no es la cuestión, porque tanto la autoridad de la Iglesia como la libertad del cristiano, las dos, están al servicio de la verdad revelada por Dios. Con lo cual no hay que contraponer autoridad de la Iglesia para enseñar con libertad del cristiano para creer. No están contrapuestas, es que las dos sirven a la misma verdad y se arrodillan ante el mismo Jesucristo y ante la misma revelación del Padre. Bueno, bien, dicho esto, vamos a pasar al punto siguiente, al punto 89. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces en el camino de nuestra fe, lo iluminan y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Interesante lo que dice este punto 89. Es decir, no pensemos que esto de los dogmas de fe es una cuestión meramente intelectual, como una cuestión más bien abstracta de lo que yo creo o lo que yo no creo. No, es que aquí te dice, es que el tema de los dogmas está íntimamente ligado al tema de tu vida espiritual. O sea, no es algo teórico separado de lo práctico, de tus pecados, de tus virtudes. No, está totalmente integrado una cosa con la otra. Existe un vínculo orgánico entre una cosa y la otra, dice aquí. Porque fíjate, si uno está abierto a los dogmas de la fe, a las verdades de fe reveladas y enseñadas por la Iglesia, ¿no?, como dogmas de fe, si está abierto a eso, si humildemente acoge esas luces en el camino, es mucho más fácil pues que en su vida espiritual actúe santamente. Porque el corazón del hombre está hecho, está hecho para amar, pero claro, necesita vivir en la luz para poder amar. Es mucho más fácil es mucho más difícil amar en la oscuridad. Si yo no he recibido la luz de la fe y si no he conocido que Dios es mi Padre y que me ha creado con un plan y un proyecto de amor, que estoy llamado a utilizar bien mi libertad para la vida eterna, y que de mis obras también, de ejercitar bien mis obras, se va a desprender consecuencias eternas en el más allá de la muerte. Claro, el ignorar todas estas cosas hace que sea bastante más difícil obrar bien y tener una vida espiritual intensa. O sea que el que tiene luz es más fácil que conduzca mejor, si me permitís la comparación. El que tiene unos buenos focos en el coche y tiene luces largas y tiene luces cortas, es mucho más fácil que conduzca mejor y no se salga del camino. El que tiene que ir con linterna porque no le funcionan los focos del coche y tiene que ir con la mano sacada fuera de la ventana y con una linterna para ver qué es lo que ve por el camino, ese es mucho más fácil que se salga del camino y conduzca mal o atropelle a alguien. Por eso la apertura a los dogmas de fe ayuda mucho a la vida espiritual. Y es un error muy grande el que a veces se plantee, ¿no?, pues frases como las siguientes, que yo las he oído, O sea, que frases como, bueno, si aquí lo importante no es creer o no creer, lo importante es tener buena voluntad, lo importante es, oiga, es que para tener buena voluntad, para que la voluntad esté bien guiada y no me tropiece, etcétera, claro que es muy importante creer o no creer, abrirse a la fe, porque es encender luces largas y así conduces mejor. Bueno, y dice aquí, y de modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia
estará más abierta para acoger los dogmas de la fe. Es decir, si, y esto es ahora, y damos la vuelta, ¿eh? Es la pescadilla que se muerde la cola. Y así también una persona que es bondadosa, humilde, misericordiosa, ¿eh? Que tiene una disposición de querer ser santa, bueno, es mucho más fácil que acoja los dogmas de fe. Es mucho más fácil, porque a veces no es que no creamos, es que no queremos creer, pues porque nos damos cuenta de que si creemos nuestra vida tiene que cambiar y nos tenemos que convertir y tenemos que nacer de nuevo. A veces es no la dificultad de creer, sino nuestros pecados concretos los que nos impiden creer. Nos impiden creer. Entonces, no solo el tener más luz hace que seas más santo, sino también el ser más santo hace que te abras más a la luz de la fe. Y se nos refiere aquí pues un texto del capítulo 8 de San Juan, versículos 31 y 32, que dice: Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es este famoso versículo del Evangelio de San Juan. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice dos cosas: si permanecéis y sois fieles, podréis abriros a la verdad. Y si os abrís a la verdad, ella os ayudará a vivir santamente. A veces hemos hecho una disociación que es mortal, una disociación entre verdad y bondad. Y eso es una disociación que es terrible. Como si lo importante fuese la bondad. Lo importante es que una persona sea bondadosa, aunque viva totalmente en el error. No, mire usted. La verdad nos hace libres. La verdad nos permite ser bondadosos. Y la bondad también nos abre a la verdad. O sea, es muy fácil, es muy típico el hacer dicotomías, no contraponiendo una cosa a la otra. No contrapongamos. Más bien sumemos, ¿no? Porque bondad y verdad, ambas dos están al servicio del único Dios que es toda verdad y que es todo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.